Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido. Renato? Amiga, ¿cómo está? Mucho gusto. Bienvenida. ¿Qué tal, mi estimado? Es un placer Renato, tenerlo. ¿cómo está, Renato? Hola, ¿cómo Me está? alegra verlo, Maestro, me alegra verlo. ¿sabe qué? Jamás me voy a reír de las cosas que nos pasan. Jamás me voy a reír. Solo me puedo reír de lo reactivo que somos. Sí. Generalmente ustedes aparecen aquí o cuando estamos hasta el cuello de agua Así es. o cuando estamos viendo que no vamos a tener agua. Generalmente ustedes están aquí cuando se dice de San Pedro Sula, tenemos una sensación térmica horrible que no la sentíamos antes, que el asfalto llega a 80 grados centígrados, que la sensación es de 42 y más grados centígrados, la sensación térmica, y que no pude dormir anoche. Luego leo noticias como que Honduras se alista para afrontar meses de sequía y prevé inversión de 44.000 millones de lempiras. Digo yo, ¿y de dónde van a sacar este montón de dinero? No, vi que el Banco Central va a aprobar 1.000 millones para el presupuesto del próximo año para atender el cambio climático, pero espero que no sea para la emergencia, por eso aprovechar aquí, Sí. porque lo peor que puede hacer es solo la emergencia. Mire, ¿verdad? eso es bueno, ese colchón, pero ese colchón del Banco Central, del que habló en el programa monetario Sí, el yo solo lo vi en presidente, Facebook, no sé. ese colchón, ya les voy a decir para qué es ese Es colchoncito. distinto, es distinto. Ajá. Yo lo que sé es que es cuidadoso con el dinero, el presidente del Banco Central. Miren, tiene un problemita en este momento en las relaciones con sus colegas del gobierno, Sí. porque el gobierno quiere que el banco le transfiera no sé cuántos miles de millones de lempiras para financiar el presupuesto. Sí, nunca. Y el hombre se ha negado. Sí. Me está viendo Ramón Matute, por eso tengo la vista dirigida al extremo del CDT en el 5. Ya les voy a buscar la información. Si es que aquí la tengo, por favor, lucecita, el iPad, el teléfono y todas las herramientas electrónicas que usamos y la libretía donde anoto también. Al final yo no sé cómo se las van a arreglar. Dicen que siempre el Banco Central con sus ganancias, porque el Banco Central gana. Sí. No crean que lo que hace ahí, todas las transacciones, mantener el dinero del sistema financiero nacional, es así de gratis. Gana también. Sí. Y en esa rentabilidad siempre ha acostumbrado a pasarle un poco al gobierno central para que financie su presupuesto. Y se niega, el actual presidente se niega. Y de ahí le han venido algunas discrepancias con el secretario de Finanzas y otra gente, aunque a mí me informan que el presidente Narria Fura sigue creyendo en Roberto Lagos. Sigue creyendo que tiene adversarios, porque es joven, es emotivo. Hay muchas cosas que uno solo con la experiencia puede ajustar y arreglar. Solo después de haber recibido chichotes, caídas y levantadas, uno aprende. Sí. Y él tiene que tener esos golpes, recibir esos chichotes, tratar de mitigarlos e ir aprendiendo.
Vamos a ver cómo termina esto. Si al final parte de las ganancias del banco le ayudan al gobierno a financiar presupuesto, definitivamente se mantiene en esa posición que no. ¿Por qué? Pero lo que le quería decir yo, Renato, aprovechando, que si él va a manejar ese colchón de cambio climático, debería ser para adaptación, para aprender a vivir, porque hay muchas veces el gobierno solo lo atiende para la emergencia. Sí. Entonces, ¿qué dice la CEPAL? $1 invertido en adaptación me ahorra $8 para la emergencia, ¿verdad? Para la prevención. Entonces, estamos pidiendo cita con él. ¿Con quién? ¿Con Azura? ¿Con Tito? No, con don Tito le mandamos ya una nota y don Tito yo trabajé con él y no me ha dado respuesta. No, ¿Hace cuánto? Desde antes de que tomara la posesión, le dejé una nota en su empresa de los temas importantes que se debe de abordar en cambio climático, las debilidades y qué fortalezas y qué aspectos. Suyapa, o sea que Tito la mira a usted y la identifica rápidamente. Fui su asesora en cambio climático en la alcaldía. Bueno. No creo que se le haya olvidado el rostro de Suyapa Zelaya. ¿Se le ha olvidado? Sí, porque todos los compañeros son asesores de él y nadie me responde ahora. Nadie me responde. No, pues sí. Estoy pidiendo cita como fundación porque yo le decía a ellos, estamos desde el 2002. El tema de cambio climático lo traemos desde el 99, todo nuestro equipo. Así es. Entonces, le estamos pidiendo cita a la Comisión de Ambiente y Cambio Climático del Congreso. Tampoco. Al ministro... Él fue el único que se dignó por lo menos en decirme en WhatsApp, Suyapa lo recibí, vamos a ver cuándo le doy la cita, tengo que recordarle, pero es como falta de ética que no le responde, falta de los valores que ya no tenemos de decirle, sí, no puedo, no respondía porque aunque sea alto funcionario, la parte de educación... Okay. Perfecto, no, está bien, si usted es una luchadora, por que nos volvamos resilientes al cambio climático. Pues sí. Usted luchadora. Y somos observadores junto con Sustenta a la Convención Marco de las Naciones Unidas. O sea que yo no soy, y aquí se lo voy a traer, mire, soy humilde, pero ahorita ya la humildad aquí está, mire. Sí. Somos observadores a la Convención Marco desde el 2006. Entonces, cuando usted ve el despliegue de como lo va a detener Ricardo, aquí está con nombre y apellido, aprobada en una convención. O sea, que no somos una ONG cualquiera. Somos especialistas en el tema. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Iniciativas de Cambio Climático. Sí. No, se lo dejo ahí, Muchas gracias, Suyapa, muchas gracias. Se lo dejo ahí. Así que a quienes se les haya olvidado el rostro de Suyapa Zelaya, aquí se las presento. Bueno, ¿sí? Ya comenzamos. No, está bien. Comenzando por Tito Afura, ¿verdad? No, ¿cómo la va a haber olvidado Tito? Si fue asesora en cambio climático mientras fue alcalde, no creo que en 4 años se le haya olvidado su rostro. A menos por la edad, porque así es la edad, ¿verdad? No, pero pienso que pierde la memoria. No pasan los años por mí. Cuando le escucho hablar, no creo que le esté pasando eso a Tito. Lo miro un hombre ágil y con retentiva. Yo también así considero. Le decía a Ramón Matute, Ramón, solo dame unos 3 minutos antes de que te levantes del set. Mira, le digo, fíjate que yo algunas veces hasta me genera risa y no lo digo por molestar. Yo sé que ustedes solo tienen, hay un funcionario del gobierno que ya se lo voy a presentar, ni los 100 días. Y que en este momento solo reaccionan ante las emergencias. Solo reaccionan a las emergencias. ¿Por qué? Como aquí no hay continuidad de las políticas públicas, y en el gobierno pasado, y antes del pasado, y antes del antepasado, no hemos priorizado estas temáticas, es que no las hemos priorizado. ¿Qué le voy a pedir a esta altura yo en menos de 100 días a este gobierno para culparlo o responsabilizarlo? Que todo lo que nos pueda suceder ahora es responsabilidad de ellos por no haber planificado. Si quienes no hemos planificado son los gobiernos y el Estado de Honduras, ¿desde cuándo nos vienen diciendo que somos un país altamente vulnerable? Yo creo que desde que naciste venís escuchando sus titulares en los medios electrónicos, leyendo en los periódicos. Honduras, país altamente vulnerable. ¿Cuántas veces no he tenido aquí al doctor en hidrología y cambio climático, a Wilmer Reyes?
José Armando Ramírez, creo que la primera vez. José Armando es el ministro director del Instituto de Conservación Forestal. ¿Cuántas veces no ha estado Suyapa Zelaya? El director de Sustenta Honduras, Ricardo Pineda, es como la quinta vez aquí. Y Suyapa Zelaya, que ya la conocemos también. ¿Desde cuándo venimos debatiendo con César Quintanilla? Somos un país altamente vulnerable, pero no hay políticas públicas claras para mitigar, para volvernos resilientes ante el cambio climático. Entonces les decía que me da un poquito de risa ver a los hondureños todos afligidos y corriendo cuando tenemos el agua al cuello o cuando estamos viendo que no va a llover mucho y empezamos a reaccionar. Ese va a ser parte del centro de este debate hoy, aprovechando todo ese debate que se produce a raíz de las islas de calor que se están produciendo. Monchito, ¿me puedes resumir todo porque hoy tu noticiero fue verde, pero verdolaga, como decimos los hondureños? Del maratón, van a decir algunos. Si me resumes toda la reacción que se ha producido a raíz de estas temperaturas altas. Así es, Renato, puntualmente le informo que el Comité Permanente de Contingencias COPECO comenzará a partir de hoy a hacer una gira en al menos 89 municipios que presentan alto riesgo para la producción agrícola cuando se dan fenómenos climatológicos como el fenómeno del Niño, que se nos avecina. Que ya lo sabíamos desde hace tiempo, que ese fenómeno iba a impactar este año. Lo que usted dice, cuando ya está el agua hasta el cuello se reacciona, pero dice don Nelson Márquez que la intención es instruir a los productores agrícolas qué tipo de mecanismo de cosecha tienen que aplicar para aprovechar las tormentitas que van a caer después del 16 de mayo hasta principios de junio y que esta producción de primera, que garantiza al menos 16.5 millones de quintales de granos básicos entre maíz, frijol y sorgo, puedan estar, por lo menos, garantizar esta seguridad alimentaria. Otra sonrisita, y esta sí con ironía. Si es que lo vengo escuchando desde hace tiempo. Desde los últimos 2 gobiernos recomendamos sembrar esta semilla porque esta semilla es resistente a las temperaturas altas. Recomendamos esto, y muchas veces, ¿qué pasó? Esa semilla fue sembrada antes de tiempo porque se esperaba la lluvia para determinada fecha, no llegó la lluvia y siempre en esta improvisación. O sea que para mí no es nada nuevo si me decís que le están recomendando a los productores que siembren una semilla más resistente, más resiliente. Ya lo he escuchado en el pasado. La aplicación de medidas de mitigación, dice COPECO, comenzarán a través de este recorrido que comienza hoy a nivel nacional. Y mire, hay otro dato importante, Renato. ¿Cuál? 250,000 familias en riesgo de alimentos en estos momentos. Si este fenómeno del Niño arrecia fuertemente. ¿Me vas a hablar del corredor seco? Es que el problema es que han identificado otro corredor seco. Ok, mira, otro titular que lo tengo aquí desde hace 10 años cuando se acerca el verano. 200,000 familias en riesgo de hambruna. Y no, miren, por favor, y no tomen el programa de hoy como con que yo estoy generando tono burlesco. Es que estas cosas las vengo escuchando desde hace décadas. Sí. Bueno, algo tienen que hacer, obviamente. Tienen que reaccionar ante la emergencia. Pero lo que yo digo es desde cuándo venimos produciendo los mismos titulares cuando se acerca el verano. No, es que casi todos los... Bueno, cuando se da y se aproxima el fenómeno del Niño. Ver flacas, de sequías. Vacas flacas muriéndose ahí en el Patuca. Y fíjese que decía hoy también don Guillermo Cerritos, experto en estos temas agrícolas, ya es necesario que en Honduras se comience a hablar de un seguro agrícola. Aplicar seguros agrícolas. De tal manera que garantice a los productores estabilidad en el campo. Mire, Renato, sí que aquí lo que requerimos nosotros es riego, aprovechar los sistemas de riego. Tema de seguro agrícola. Ese tema es viejo, desde que yo era adolescente vengo escuchando yo eso. Pero no se aplica, Renato. Y en el 2026 sigo escuchando que la gente exige seguro agrícola y venimos debatiendo el tema desde hace 3 y más décadas. Porque no ha habido interés. No existe interés. O priorización. Entonces, COPECO va a comenzar a partir de hoy con estas visitas con instituciones vinculadas al tema ambiente y productivo del país
para poder identificar, dicen ellos, esta problemática. Identificar esta problemática. Bueno, yo creo que la problemática está identificada desde años. Aquí lo que se requiere es implementar ya medidas urgentes, Renato, porque mire, si las lluvias van a comenzar a partir del 16 de mayo en Honduras, y que van a ser ciclos de lluvias de días muy cortos, muy pocos, luego vendrá una sequía enorme en el país y que va a afectar la producción de granos básicos de primera, habrá que hacer algo, habrá que hacer algo. No sé qué tendrá que hacer Copeco, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero mire, lo que se avecina en cuanto a la producción de granos, que va a haber una afectación enorme, eso yo creo que no se quita de encima el país. Bueno, tú sabes que cada año es la misma advertencia. Cada año es la misma advertencia. Sí. Y se soluciona importando granos. Importando granos. Entonces, como el frijol, ¿verdad? Que se importa mucho en Nicaragua. Uno lo que espera es que en la nueva administración haya un punto de inflexión. Que no sea más de lo mismo. Que en el 2029 vayamos a elecciones, elijamos otras autoridades que tomen posesión en el 2030, sin que el país haya cambiado. Y vengan aquellos a repetirnos el mismo discurso, a hablarnos de los mismos problemas. Es lo que no queremos. Por eso demandamos, somos demandantes y tenemos la esperanza que este gobierno sea exitoso para que todos tengamos éxito. Por eso demandamos innovación, creatividad, cosas diferentes que dejen cimentadas políticas públicas para que le dé continuidad el próximo gobierno que venga, sea del mismo partido o de otro partido. Porque, miren qué repetición de titulares. Estos titulares que me ha mencionado Monchito, de lo que le dijeron hoy. Oíme, si era adolescente cuando yo los venía escuchando. Renato, hasta me reí cuando me dijiste de seguro agrícola. Renato, eso es viejo de debate. Mire, Renato, ahí está abandonado ese proyecto de riego allá en el Valle de Jamastrán. Inversión. ¿Cuántos años han pasado? Hombre, yo creo que ya van como 15 años. ¿En qué gobierno fue eso? ¿En qué gobierno? Yo creo que fue en el, no sé si fue en el gobierno de Pepe Lobo fue. De Pepe Lobo o de Mel, uno de los dos. Y fíjate que yo estaba pensando que eso comenzó en el gobierno de Beto Reina, pero no. No. Óigame, están que es tema viejo, te digo. Y esa maquinaria está abandonada ahí. ¿Qué pasó con estos recursos que vinieron de un banco de la India, que financió este proyecto millonario? Está abandonado, Renato. Así se ha abandonado el sector agrícola del país. Así se ha abandonado. Bueno, Monchito, Renato, muchas gracias. Me has ayudado a hacer la transición del noticiero TN5 matutino al frente a frente. Suerte, Renato. Gracias, Ramón Matute. Doctor Wilmer Reyes, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias, Renato. Como siempre, es un placer estar aquí en frente a frente. Gracias, doctor. El ministro director del Instituto de Conservación Forestal, don José Armando Ramírez. Bienvenido, ingeniero. Es un placer tenerlo aquí en frente a frente. Buenos días, muchas gracias, licenciado. Y un saludo a los panelistas, que vamos a compartir un tema tan interesante como lo que es el cambio climático. Suyapa Zelaya, presidenta de la Fundación de Iniciativas de Cambio Climático. Suyapa, bienvenida. Muchas gracias, Renato. No, ya a esta altura seguro que ya recordó tu rostro, Tito Afura. Ricardo Pineda, director de Sustenta Honduras. Ricardo. Muchas gracias, Renato, y un placer estar aquí y poder pues educar un poco y hablar de esta... Tú eres joven, desde el último programa que viniste a este donde estás ahora, ¿qué cosas diferentes en políticas públicas sobre resiliencia al cambio climático, sobre tema ambiental te ha esperanzado? Solo dime una, pueden haber más o ninguna, o lo mismo. Un poquito de lo mismo, Renato. Un poquito de lo mismo. ¿Para qué mentirle? He visto buenas señales, he visto una respuesta rápida, quisiera decir, de este tema de, por ejemplo, de la contaminación del aire. Hoy enfrentamos esto diferente a lo que fue en 2022. Antes no habían monitores, ahorita tenemos data en ciudades donde nunca habíamos tenido información. Entonces veo cambios pequeños, pero tenemos que hacer más, Renato. Creo que voy a decir que me gustaría ver una visión de más largo plazo. Buscaríamos atender esas problemáticas, ¿verdad?, desde la raíz, y que no solo sea una respuesta a la emergencia, ¿no?, sino que podamos darle solución a estos problemas que venimos escuchando por tanto tiempo. Miren, si quieren ustedes comencemos con esas islas de calor en San Pedro Sula,
Bueno, San Pedro Sula fue la que puso el grito en el cielo ayer de que iban a cambiar el horario de las clases, porque ya no soportan las temperaturas arriba de los 40 grados. Y luego viene la Secretaría de Educación y dice, esto es para todo el país, tanto en el ciclo preescolar, en el escolar y en el medio. Vamos a cambiar los horarios para que no se sofoquen con esas temperaturas los niños y jóvenes. Permíteme, por favor. Ok, vamos a hablar de eso. Y lo vamos a ligar inmediatamente a los incendios forestales, porque también tengo a Jonathan Moreira, que es jefe del Departamento Forestal en la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay. Está en Montevideo. Jonathan Moreira está acompañado, ¿no me diste el nombre de su compañero? Ah, bueno, pues ahí él me lo va a dar. Les agradezco. Miles de kilómetros de donde estamos nosotros ubicados, en Tegucigalpa, capital de Honduras, en el Istmo Centroamericano. ¿Cuántos kilómetros hay de Tegucigalpa a Montevideo? Por favor, ahora que tenés tanta herramienta digital, inteligencia artificial, Lucecita, ¿cuántos kilómetros hay de Tegucigalpa a Montevideo? Vamos a ver. Antes teníamos que andar buscando ¿a dónde hay una biblioteca vos para ir a consultar eso? Ahora es rápido. ¿Cuántos kilómetros? 6.355 kilómetros. En avión, en esos aviones modernos, ¿en cuántas horas estoy en Montevideo? Creo que en unas 4 horas y media, es de Tegucigalpa. O un poquito más, ¿verdad? Más. Ya Uruguay queda ya fronterizo con Argentina, 6, 7 horas, sí. Por lo menos. Bueno, 6, 7 horas. Ya dicho la geografía, le agradezco a Jonathan Moreira que haya atendido a Canal 5 de Honduras en su programa de debate Frente a Frente, porque estamos en verano. Yo sé que el verano de ustedes es en diciembre, ya celebran la Navidad con sol, aquí con unas temperaturas bajas, pero en este momento estamos en verano y está entrando lo más fuerte del verano, que la gente ya no soporta las islas de calor, e inclusive estamos cambiando el horario de clase para que los niños no se sofoquen con las temperaturas altas en escuelas y colegios. Jonathan, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos desde Montevideo. Si bien acá ya el verano ya terminó para nosotros, pero ya estamos entrando en una época de otoño. Pero sí, todavía se siente un poco el tema de los cambios de temperatura, un poco ahí, digo, algunos días de calor, algunos días un poco más frescos, pero bien, estamos. ¿Qué incendios qué incendios impactaron en este verano en Uruguay? ¿Que consumieron bosque, que pusieron en riesgo municipios, ciudades, o no hubo nada de esto, Jonathan? No, este verano particularmente no fue uno de los veranos catastróficos, digamos. Si bien tuvimos altas temperaturas en el verano, estábamos enfrentando el fenómeno del Niño. Tuvimos en todo el verano aproximadamente casi 9.000 hectáreas que fueron afectadas, obviamente en distintos puntos del país. Si bien hubieron algunos departamentos aquí en Uruguay que tuvieron un poco más de afectación que otros, pero comparado, por ejemplo, a temporadas del 2021, 2022, generalmente que superaron las 40.000 hectáreas, no estuvo cerca, ¿no? Que a veces, digo, 40.000 hectáreas muchas veces para otros países que son mucho más grandes, parece muy poco, pero para nosotros que somos un país pequeño, es mucho. El promedio de las temperaturas más altas en la época de verano, que están ya ustedes terminando, ¿llegó a cuánto, Jonathan? Bien, ahí nosotros en el país tenemos definido básicamente dos zonas bastante marcantes, ¿no? O sea, tenemos lo que es el sur del país, que generalmente son temperaturas que llegan a 30 grados, 32 grados máximo, y después tenemos más lo que es el norte del país, que es frontera básicamente con Brasil, que ahí sí son lugares que muchas veces llegan inclusive hasta los 37, 38 grados muchas veces. Bueno, pero aquí hay que básicamente son los departamentos de Rivera y Artigas. Aquí tenemos temperaturas más altas, ¿verdad? Sí. Las temperaturas, la máxima que llegamos aquí en verano, Suyap. Bueno, hemos llegado a 32,
33 grados Tenemos centígrados. 42 grados. Claro, con 40 y 42 grados centígrados. De hecho, Se va. la temperatura promedio anual es de 30 a 32 grados. Sí, Zonas sí. como Nacaome tiene fácilmente 43 grados. Entonces, también está Nicolás Ferrando acompañando a Jonathan Moreira, que es el jefe del Departamento Forestal en la Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay. Mira que aquí tengo en Tegucigalpa, entre otros invitados, al ministro director del Instituto de Conservación Forestal, José Armando Ramírez. Aquí lo tengo en el programa. ¿Cuántos incendios forestales se produjeron en este verano que está terminando allá en Uruguay, Jonathan? Ya te tiro los datos precisos, Sí. pero anduvieron más que nada a nivel de lo que es la temporada, hubieron básicamente 1.885 intervenciones de bomberos a raíz de incendios forestales. Y dentro de los incendios forestales nosotros los tenemos discriminados básicamente por incendios de campo, incendios en montes nativos, y Sí. después lo que son plantaciones forestales. Que tenemos mucha empresa que cultiva obviamente la madera para el tema de la celulosa, para el tema del papel, y bueno, muchas veces esas grandes plantaciones también digo, generan algún trastorno, ¿no? Y dentro de lo que son la mayoría de los incendios que tenemos, que son los que le denominamos incendio de campo, tenemos muchas veces incendios que son en zonas de interfaz, que la zona de interfaz es básicamente la población que se ha metido en el bosque, construyeron casas, y muchas veces es un sistema mixto entre personas y naturaleza ahí en ese entorno. Correcto. Tienes ahí, ¿cuántas hectáreas perdieron de bosque este 2026 por el verano? Aproximadamente. Aproximadamente. En total fueron 8.440. Ok. Nada, es nada. Sí, prácticamente es nada. Y sé Claro, que lo que usted... pasa que el tema de que la superficie que se nos queman a nosotros es totalmente diferente a lo que puede ser otros países. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder asistir a lo que son los incendios en Chile en esta temporada que pasó. Estuvimos en Biobío ahí, nosotros pudimos apreciar la cantidad enorme de superficie, la cantidad enorme de plantaciones forestales que tenían en Chile y todo lo que se afectó. Comparado con nosotros es un número totalmente bajo. Es una realidad que obviamente, por suerte es así, ¿no? Pero las condiciones de nuestro país, si bien hubieron oportunidades en las cuales tuvimos incendios muy grandes, no se dan como para que se generen esos grandes incendios de grande superficie. Sí, sí, Claro, nosotros, por ejemplo, aquí en Uruguay tenemos una población básicamente de 3,5 millones de habitantes, ¿no? O sea, y geográficamente son un poquito menos de 180.000 kilómetros cuadrados, o sea, entonces muchas veces esos números quizás muchas veces puedan parecer bajos, pero obviamente a nivel de un país que es relativamente chico geográficamente, son muchos lugares simultáneamente, ¿no? no, pero no son pequeños comparados con nosotros. Y la extensión territorial de Honduras, ¿de cuánto es? De más de 212.000 kilómetros cuadrados. Claro, las condiciones, el paralelo donde están ustedes, donde estamos nosotros cambian. Creo que tenemos más recursos forestales que Uruguay y todo eso. Y lo último, porque no los quiero atrasar. Miren que ayer hemos cambiado los horarios de clases, porque en las ciudades ya no se soportan las temperaturas. Yo escuchaba a los sanpedranos decir, cuando hablo de sanpedranos, creo que han escuchado ustedes alguna vez el nombre de San Pedro Sula. Es la ciudad industrial de Honduras, una linda ciudad, San Pedro Sula, con gran infraestructura y mucha industria. Está pegada al mar. ¿A cuánto está de Puerto Cortés, San Pedro Sula? 40 kilómetros. Entonces, temperaturas altísimas, reportan de 42, el pavimento, el asfalto, 82, la sensación térmica, ya se imaginan. Entonces, hoy parte del programa es, ¿qué hacemos para mitigar esto? Por ejemplo, estaba viendo lo de Chile, porque Chile es otro país, como lo decía Nicolás Ferrando, de que hay temperaturas muy altas. Ahí están en franco proceso de elaborar planes, muchos ya los han hecho para reducir islas de calor en ciudades como Santiago. Recuperación de las áreas verdes, están trabajando en eso.
y corredores ecológicos. Hay una discusión pública abierta sobre adaptación climática. Los uruguayos, ¿qué nos pueden sugerir en países tropicales como el nuestro, con este fenómeno del niño, cuando ataca, la niña, cuando ataca? Se nos ha pronosticado que hoy, este año 2026, tendremos temperaturas altísimas. Leía un artículo recientemente, si mal no recuerdo, en el Washington Post o en el New York Times, de que nos preparáramos para este año. ¿Qué sugieren ustedes cuando se producen estas islas de calor? Que aunque las temperaturas sean más bajas allá, alguna vez se han sentido sofocados. ¿Cómo hacen para que las ciudades en Uruguay, aparte de Montevideo, sean más resilientes a esto y convivibles? Adelante, tanto a Jonathan Moreira como a Nicolás Ferrando. Bueno, es como te decía, nosotros, si bien no hemos tenido temperaturas extremas, que si bien muchas veces en épocas de verano las temperaturas que estamos llegando son bastante calientes relativamente a años anteriores. eh, Otra cosa también que es bien marcante, que antiguamente en Uruguay, por ejemplo, se diferenciaban especialmente las distintas estaciones del año. Por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a la temporada de verano, sí o sí entraba básicamente, se empezaban a sentir los calores más o menos a mediados de diciembre, por ejemplo, y hoy por hoy ya podemos observar que a principios de noviembre, fines de octubre, ya se nos empieza a complejizar un poco, ¿no? O sea, ya tenemos mayor cantidad de incendios también, porque como que se nos ha corrido un poco las estaciones. Y después, bueno, muchas veces cuando enfrentamos lo que son olas de calor, ¿tá? Que muchas veces que se nos da también en el país, muchas veces es el trabajo entre instituciones, ¿no? Nosotros trabajamos muy en forma conjunta con el Sistema Nacional de Emergencia, trabajamos muy en conjunto también con el Instituto de Meteorología. Y muchas veces le brinda muchas recomendaciones a las personas de que, bueno, traten de evitar muchas veces circular sobre la vía pública en horarios picos, ¿no? Por ejemplo, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, muchas veces, bueno, tratar de resguardarse, hidratarse. Son muchas recomendaciones y obviamente con respecto a los incendios, nosotros tenemos una ley que prohíbe la quema al aire libre y esta ley arranca desde el 1 de noviembre hasta el último día de abril. Y esa ley lo que hace es prohibirle a las personas que realicen cualquier tipo de quemas al aire libre, salvo obviamente las con fines de cocción de alimentos, ¿no? Digo, por nosotros por tradición somos muy de hacer el asado en un camping, por Sí. ejemplo. Y bueno, obviamente esas cosas no lo vamos a prohibir, pero son sectores específicamente que están autorizados, digo, para que se realicen quemas al aire libre. Digo, en constatarse, digo, personas que lo realizan en otros sectores, muchas veces conlleva muchas veces multas o muchas veces temas judiciales, ¿no? Digo, pero son algunas de las cosas que tomamos nosotros como referencia a raíz de distintas adversidades que hemos tenido, ¿no? O Sí. sea, estamos bastante lejos, obviamente, de grandes catástrofes como otros países vecinos, más que nada los de Centroamérica, eh, que a veces en reuniones con demás colegas, ¿no? Pertenecientes al grupo GEFLAG, ¿tá? Que es uno de los grupos que integran muchos países. A veces en conferencias los escuchamos decir, se nos quemaron 3 millones de hectáreas, se nos quemaron. Entonces como que para nosotros muchísimo, o sea, no nos imaginamos viviendo esa superficie quemada. Pero entendemos, digo, que es un tema que está hoy por hoy a grandes rasgos a nivel de América. Y bueno, y me parece que el trabajo en conjunto con distintos países también puede ayudar muchísimo en eso, ¿no? Sí, y termino con Nicolás Ferrando. Sabemos Sí. que, y es admirable, son un Estado de Derecho. Mi respeto para Uruguay y su democracia. Y la alternancia en el poder entre la izquierda y la derecha. Ahí no hay traumas. Quien gana, gana. Y simplemente se acepta. Ahí no se andan peleando al extremo de paralizar hasta la administración por izquierdas y derechas. Y además, si se van a lo judicial, no sé si hay penas carcelarias para los pirómanos. No sé si hay, pero ya nos han dicho que hay pocos incendios forestales. Tiene que ver esto con la educación de los uruguayos, tiene que ver esto con que la gente tiene conciencia de que si lo encuentran quemando un bosque con premeditación, puede ir a la cárcel y que la justicia lo va a identificar, lo va a ubicar hasta sancionarlo. Nicolás Ferrando.
Sí, evidentemente, acá tenemos leyes, tenemos un delito que es de incendio, la persona que cometiera un delito de incendio y más agravante si afecta plantaciones forestales, bosques o viviendas, o lo peor de todo es poder causarle la muerte a alguien. Evidentemente, si esa persona se detecta y se puede encontrar, tiene penas de prisión. Después, para lo que son las quemas que se realizan sin control y bueno, quizás se le fue a la persona y no tomó las recomendaciones que indica esa prohibición de quema de incendio, tenemos multas que son pecuniarias, o sea, lo que hacen es multarlo con dinero a la persona, pero básicamente sí, tenemos leyes que amparan todo eso, que comprenden todo eso en el país. Bueno, Jonathan Moreira y Nicolás Ferrando, yo les agradezco que hayan tenido la amabilidad, la cortesía, la gentileza de conectarse con Frente a Frente de Canal 5 Honduras para una audiencia de al menos 2 millones de hondureños a esta hora, hablando sobre un tema que por la ubicación de ustedes no se vuelve tan extremo como si se vuelve en Honduras o como si se vuelve en Chile, correcto. Pero las opiniones de ustedes nos ayudan, nos enriquecen. Así que gracias y éxitos uruguayos, los admiramos y que les vaya bien en el próximo Mundial de Fútbol. Ya es tiempo Muchas gracias. ya es tiempo que se coronen campeones, se lo merecen, tienen buenos futbolistas. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la oportunidad Sí, y bueno, les mandamos saludos a todos. muchas gracias. Muchas gracias. Así que estamos como a 40 días del Mundial, si ya viene esa cita. Bueno, antes de ir a la pausa, solo deme una opinión, por favor, doctor, de todo esto que estamos debatiendo. ¿Qué pasa por su cabeza? Yo creo que primero, coincido con usted, lo reactivo es lamentable, pero eso no quita de que estemos todo el tiempo poniendo sobre la mesa de discusión este tema tan importante. Segundo, yo creo que vamos a conversar mucho sobre las islas de calor, pero las islas de calor no están cercadas realmente, no son un invernadero como tal. Tenemos que entrar a una discusión mucho más amplia, pero que puede partir precisamente de la estrategia local, de esas islas de calor para generar un cambio a nivel de país que finalmente se traduzca en una planificación de mediano a largo plazo que le evite a usted, Renato, estarnos llamando aquí todos los años para estar hablando del mismo tema y desafortunadamente sin ver cambios tangibles, sin ver cambios que realmente generen esperanza. Pues yo creo que es importante que profundicemos desde lo local hasta abordar este tema de una manera más amplia a nivel de país, porque somos uno de los países realmente que necesitamos atender con mayor seriedad los asuntos climáticos. Y a usted, ministro, ¿qué se le vino por la cabeza en estos minutos que hemos estado hablando aquí, conectados con la gente de Uruguay? Bueno, es interesante ver cómo manejan las estadísticas, esa relación de la industria forestal que se ha desarrollado en Uruguay para el tema de la pulpa para papel. Han tomado como un tema de inversión, entonces las personas lo valoran, lo cuidan, y también ese tema de apropiamiento de la industria genera que existan menos eventos de incendios en los bosques, situación que acá está muy limitado, o sea, normalmente no sentimos un beneficio directo, entonces quizás lo que buscamos es quemar a veces hasta por deseo de ver cómo arde un bosque. Usted no se imagina la cantidad de debates que hemos tenido, tomando como ejemplo algunos países nórdicos, de que gran parte de su Producto Interno Bruto viene de cuidar la madera y hacer papel y utilizar la madera con otros fines. Correcto. Hace años, décadas venimos diciendo, ¿y por qué no hacemos como hacen los nórdicos? Y hay un país de los nórdicos que destaca sobre todo en cuidar su madera, en cultivar árboles y ya en su momento explotarlos para hacer papel de la pulpa y otros servicios que presta. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Ustedes pueden dejar las bases de todo eso. No, y de hecho, no hay que irse a los nórdicos, porque ellos tienen culturas más ancestrales en ese tema. Los uruguayos son el bueno. ejemplo. En pocos años, en 45 años han transformado esa industria a ser uno de los principales productos de interno bruto, el tema de la explotación forestal para producción de papel. Suyapa, y fuera
de lo que dijiste, de que Tito no te reconoce ahora? ¿Qué otras cosas han pasado por tu cabeza? Pero cuando lo dije yo no sabía que estaba al aire, pero sí, yo no sabía que estaba todavía al aire, pero bueno, sí es cierto, fui asesora del despacho municipal y de la Unidad Municipal de Gestión Integral del Riesgo de la Alcaldía del Distrito Central del 2017 a noviembre del 2022. Pero bueno, en lo que estamos viviendo vemos que nosotros no hacemos caso de lo que dice la ciencia. La ciencia del cambio climático es el panel intergubernamental de cambio climático y ellos ya nos dicen en su último informe, cada vez el incremento de la temperatura va a ser mayor porque los gases de efecto invernadero se siguen incrementando de forma normal en la atmósfera. Cada vez la sequía se va a incrementar, las lluvias van a ser más cortas y más fuertes. Y si tengo incremento de temperatura, tengo incremento de enfermedades tropicales en personas, plantas y animales. También aquí lo que estamos tratando es, como este programa es educativo, ver que la contaminación ambiental es diferente a cambio climático. O sea, me la generan las mismas fuentes, pero son diferentes gases los que me generan la contaminación ambiental y diferentes gases los que me generan el cambio climático, porque hay que aclararlo. Ahorita entonces, vamos a tratar, entonces yo veo cierta problemática ambiental donde vamos a tratar contaminación del aire y cambio climático. ¿Qué es lo que hay que diferenciar? ¿Sugeriste, Suyapa? Es porque el problema de la bruma y las quemas que estoy viviendo aquí ahorita, ese no es problema de cambio climático, es contaminación ambiental, de calidad del aire. Sí. Y el problema del cambio climático es que es global, ¿verdad? Debido a las actividades que el hombre realiza con el uso intensivo de combustibles derivados del petróleo, carbón, gas natural, malas prácticas agrícolas y ganaderas, entre otras, se ha incrementado la temperatura. Tiene que ver con el cambio climático. Y el incremento de la temperatura. Vamos a relacionar a San Pedro Sula y otras zonas del país. Me genera, pues, lo que ya le comenté, la sequía va a ser más corta, pero la contaminación atmosférica viene de las quemas de los vehículos, ¿verdad? Porque los vehículos de diésel me emiten ciertas partículas, ciertos gases. Entonces, hay que diferenciar, porque hay veces la gente confunde y dice, es cambio climático. No, esa bruma, ese humo, me lo generó la quema. Es verdad que el incremento de la temperatura me va a propiciar que haya más quemas, ¿verdad? Pero muchas quemas son provocadas. Y otras sí por el incremento de la temperatura. Entonces sí hay que aclarar eso de que la contaminación ambiental, ¿verdad? Es diferente a lo que es el cambio climático. Sí la generan las mismas actividades. Y Ricardo Pineda justamente nos va a dar una muestra y en vivo, en tiempo real, sobre esto que nos está pasando. Ya nos están diciendo que cuidadito y nos están dando recomendaciones con el aire que respiramos aquí en la capital y otras zonas de la República. Antes de la pausa, anticípanos, por favor, Ricardo Pineda. Sí, solo, bueno, de acuerdo, ¿verdad? Estas problemáticas vienen de la mano. Son al final del día las actividades humanas que nos tienen en este problema, esta contaminación, estas industrias, este transporte que utilizamos, toda la manera en la que vivimos es en parte lo que causa el cambio climático, pero que también tiene impactos en el corto plazo a través del tema de la contaminación atmosférica. Y solo reflexionar rápidamente, Renato, que a mí me pareció que fueron bastante humildes nuestros colegas de Uruguay. Ellos, la verdad es que han logrado controlar bastante la situación allá, porque tienen una muy buena base en educación climática. Renato, Uruguay es uno de esos países con una de las currículas más avanzadas, que mejor integra, entonces también ampliar la conversación a eso, ¿no? Esos resultados que ven no siempre se tratan porque serán un país más pequeño o porque tendrán temperaturas que tal vez no son tan altas como acá, tal vez mucho viene de la familia, del hogar, del cuidado del medio ambiente y de ese compromiso que se tiene como sociedad ante un ambiente, ¿no? Entonces reconocer eso también, Renato. ¿Qué es lo que nos vas a mostrar en tiempo real en los próximos minutos? A mí me gustaría mostrarles un mapa en tiempo real de la calidad del aire. Tenemos más de 60 monitores en el país en donde cualquier persona puede acceder, entender qué están respirando ahora y sobre todo tomar acción, ¿verdad, Renato? Porque dicen que el tema de la contaminación del aire es una problemática hiperlocalizada, es decir, lo que yo pueda estar viendo acá
puede que incluso a unas cuadras ya estamos viendo algo distinto. Renato. Correcto. ¿Por qué les quiero mostrar esto primero? Renato, mucha gente no me cree, por ahí le traje otro informe, pero viene la Universidad de Chicago y dice que la principal causa de muerte de los hondureños no es por temas de asesinatos, no es por temas de accidentes. Violencia en general, femicidios, homicidios. Sí es. No es por eso, ¿por qué es? La principal causa de muerte de los hondureños es por temas de calidad de aire. A nosotros nos quitan en promedio 2 años de vida simplemente por estar expuestos constantemente a mala calidad del aire. Y ahorita estamos viendo un episodio particularmente malo, pero en general Honduras está entre los 25 países del mundo más contaminados. Y esto es algo que está pasando en todas partes de Honduras, Renato. Yo me acuerdo una de las primeras veces que vine, a mí me gustaba revisar los comentarios en Facebook, ¿verdad? A ver qué decía uno. Y me acuerdo de un señor que decía, no, está loco ese cipote, eso solo pasa en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Y no, aquí lo que les queremos demostrar es cómo a través de más de 60 puntos que tenemos en 18 departamentos, algo montado por una red de voluntarios que tenemos aquí en esta organización de jóvenes Sustenta Honduras, entender que en cada rincón del país estamos expuestos a contaminación que nos está quitando años de vida a todos parejo, Renato. Al final del día, el aire lo respiramos todos, ¿me entienden? No es como que alguno anda cargando su tanque de oxígeno cuando sale afuera, ¿verdad? Entonces, pero claro, hay poblaciones quienes están todavía más expuestas. Por ejemplo, los niños, al estar ellos desarrollando ese sistema de defensas, o las personas mayores, ¿verdad? Entonces, me gustaría que veamos un par de ciudades y ver qué es lo que está pasando ahora. ¿Cuántas monitoreas? Ahorita estamos monitoreando 60 comunidades en los 18 departamentos. Fíjese, Renato, que todo esto empezó en aquel episodio del 2022, ¿se acuerda? Que estuvo... Que no nos mirábamos ni a 2 metros aquí en la capital, que se nos llenó de humo. Y contando y dando crédito donde es, Renato. Hablábamos en ese tiempo con el embajador de Francia. Él me decía que él personalmente se puso bien mal por el tema de la contaminación. Y él nos empujaba como organización juvenil. Ricardo, ahorita solo hay información en Tegucigalpa. En ese tiempo solo habían monitores en la capital. ¿Por qué no diseñamos un proyecto que atienda estas necesidades? Y ahí es donde nosotros, con el apoyo de ellos, con la Universidad de Chicago también, logramos poner 60 monitores en diferentes comunidades, lugares que nunca han tenido acceso a la información. Y ya los vamos a activar. Ya los vamos a activar en tiempo real para conocer qué tipo de aire estamos respirando y cuán dañino es. Y de las 12, 15 ciudades que monitoreamos, ¿quién tiene mejor calidad del aire? Y les voy a solicitar algo. Dinamicemos esto, interrumpan, rebatan, coincidan, enriquezcan, que de eso se trata. Y no tenemos pregunta todavía, ¿verdad, Lucecita? Pero es que mira, es que tenemos opciones. ¿Por qué seguimos repitiendo el mismo ciclo? Inundaciones, sequías y ahora calor urbano. ¿Por qué nuestras ciudades se están convirtiendo en hornos? ¿Cómo es posible que el país pase de inundaciones a escasez de agua en pocos meses? Mire que yo creo que esa está bien para ir abarcando todo. Sí, es lo que dice la ciencia, que va a pasar. ¿Dónde están las obras de mitigación, reservorios y protección de cuencas? Tiempales de discutir estos temas. ¿Qué territorios están hoy en riesgo crítico si se intensifican lluvias o sequías? ¿Qué impacto real tiene esto en salud, energía y calidad de vida? Creo que por ahí nos vamos a ir. Todo lo que estamos debatiendo en este verano, ¿qué impacto real tiene todo esto en salud, energía y calidad de vida? ¿No les convence que esta sea la pregunta para frente a frente? ¿Qué responsabilidad tienen las alcaldías en la falta de árboles, áreas verdes y planificación urbana? Podría ser, Renato, como sugerencia, ¿qué respuesta o qué respuesta a la problemática ambiental y de salud? Porque la problemática ambiental impacta a la salud, ¿verdad? Porque aquí no solo vamos a hablar de cambio climático, sino que estamos hablando de diferentes problemáticas ambientales, como una de ellas es la contaminación del aire, otra puede ser la contaminación del agua, ¿verdad?
la contaminación de desechos sólidos, que son problemas, y todo eso impacta la salud. Ya sé por dónde me voy a ir. ¿Cree usted que la administración ADFURA, ahí está, y esta se anótela, ¿cree usted que la administración ADFURA se diferencie de los gobiernos anteriores? Con políticas públicas reales y claras sobre cambio climático y Problemática ambiental, en general, porque la problemática ambiental es la contaminación atmosférica, la contaminación que tenemos en el agua. entonces en el aire. solo cambio climático, pues, y ahí lo derivamos a los otros temas. Yo sé que hay diferencias, pero por eso le pregunté, deme la otra opción. Y ustedes se fue siempre al clima. Sí, después lo vinculamos a salud. Problemática ambiental, cambio climático y salud. Vaya pues, la sugerencia de Suyapa. Vamos a la primera pausa y enseguida, en tiempo real, a medir qué tipo de aire estamos respirando, al menos en unas 15 ciudades de Honduras en este momento. Perfecto. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Pasados 51 minutos desde las 7 de la mañana, este es el tráfico vehicular que conoce en frente a frente. Estamos ubicados en la calle de la Salud. Si usted se dirige hacia Casa Presidencial, por ejemplo, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. Un tráfico bastante fluido cuando son las 7:51 minutos. Si usted viene, por ejemplo, de La Vega, si usted viene de estos sectores de la capital, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día. El tráfico vehicular, Tony Munguía se los ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. El tema del día en pantalla, gracias a las personas que ya han estado opinando. Usted lo puede hacer a través del 9773-6065 y también a través de X. Tenemos posteada la pregunta para que también pueda opinar a través de Frente a Frente HN. ¿Cree usted que la administración ADFURA se diferencia de los gobiernos anteriores con políticas públicas reales y claras en cambio climático y materia ambiental en general? Esa es la pregunta. Envíenos sus comentarios. Damos lectura a algunas de las opiniones. Buenos días desde Ocotepec, que les saluda José Luis Toledo. Don Gautama Fonseca en la década de los 80 dijo: mientras la agricultura dependa de si llueve o no llueve, estamos jodidos. Desarrollen macroproyectos de riego, esa es la salida, pero para este ya es tarde, escribe el televidente. Otra opinión. Buenos días, en la ciudad de la entrada de Copán hay quema de cañas sin control y las autoridades bien, gracias. Más mensajes. Buenos días, Renato, excelente programa. Dan demasiados permisos y planes de manejo. En ICF dan permisos para cortar hasta 3,000 pinos y no dan seguimiento a que siembren árboles. Siempre seguiremos en lo mismo si no hay voluntad política por mejorar. Sería bueno un debate sobre la mala calidad del agua que está consumiendo a la mayoría de los hondureños y la cantidad de enfermedades en la población por la contaminación del vital líquido. Voy a resaltar lo que estaba diciendo hace algunos minutos Ricardo Pineda, que investigadores de una universidad de Chicago, ¿verdad? Así es. Sustentan que la mayor cantidad de muertes en Honduras no es por la violencia, no son los homicidios, los feminicidios, sino por el mal aire que respiramos y consecuentemente el agua también. Mala alimentación es un tema central en Honduras. Ah, bueno, sí. Perfecto, excelente. Tema súper importante que vamos a debatir en los próximos minutos. Vamos a hablar de incendios forestales también. Vamos a hablar de incendios forestales y lo que está diciendo la gente. Termina la lectura, por favor, Lucecita.
Otro televidente ha escrito: necesitamos educación para enfrentar el cambio climático en nuestro país. Toda la responsabilidad, porque eso, si no dan permiso, ignoran la mayoría de las denuncias. Más opiniones. Buenos días, Renato. Aquí en San Pedro Sula ya no aguantamos la quema de estas cañeras. ¿Cómo es posible que se hagan los ciegos y los sordos de esta problemática? Es hora, vamos a ver, ¿cuándo pararán la desastrosa quema de caña? Es hora de construir un lago artificial similar al lago de Apanas, Nicaragua, para retener las aguas lluvias en el Valle de Sula, que serviría para evitar inundaciones, generar energía, riego de cultivos, pesca y entretenimiento, entre otros. Luis González nos escribe este mensaje. ¿Más opiniones? A ver. Por favor, licenciado Álvarez, pregúntele al señor de Conservación Forestal por qué siguen dando permisos forestales como piñata. Que diga por qué la UNESCO amenaza con quitarle el título de Patrimonio de la Humanidad a la biosfera del río Plátano por la incontrolable tala de bosques. 70% de bosques destruidos. La diputada Ortecho pilas, gobierno de Honduras pilas. Esto ya no se puede seguir así. Déjame que responda. Si aquí tengo al ministro director del Instituto de Conservación Forestal, José Armando Ramírez, en la misma sección donde está leyendo los mensajes. Aquí tiene la respuesta, porque son recurrentes estos mensajes de las cañeras, de la quema, del humo, de la contaminación. Pues bueno, el tema de las cañeras son prácticas todavía ancestrales de cultivo, ¿verdad? Todos los cultivos de este tipo están mecanizados ahora. Deberíamos de evitar ese tema de quema de caña para cosecha. Bueno, y si están mecanizados, ¿por qué hacía humareda? Bueno, es algo que a nivel de ICF por lo menos no nos corresponde, pero sí deberíamos... ¿A quién le corresponde eso? ¿A la Secretaría del Ambiente? Tiene que ser la Secretaría del Ambiente, que tendría que empezar a regular. Hay que ver qué actividades permitidas tienen dentro de sus licencias ambientales. Bueno, dejen huella en eso, dejen huella, porque sabemos que es una industria muy importante. No estamos contra la industria, pero si tenemos tecnología, por favor, dejen huella en eso. Se puede sustituir ese tipo de prácticas. Muchas veces hablamos del tema de cambio climático, el tema de captura de carbono, de evitar emisiones de gases de efecto invernadero, pero una forma de liberarla fácilmente es por medio de la quema. Aquí es donde afectan los incendios forestales, los incendios de zacateras, el tema de cultivos como la zafra, en la liberación de esos gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, que nos enferma, es lo que nos enferma. Más esas partículas que le llaman PM2.5, que es la que aspiramos, no las percibimos, pero las aspiramos nuevamente, que me imagino que es lo que va a explicar Ricardo, en los niveles que estamos, que nuevamente andamos 10 o 12 veces mayor a los límites permitidos que la OMS establece. Y en cuanto al tema de la deforestación, porque lo tocaron y no hay que obviar el tema, para que no digan que... Ya iba a decir yo, me está eludiendo, las preguntas, le iba a decir. Sí, el primer tema, ahora es el segundo. Nosotros no damos permiso para ese tipo de... O sea, el ICF, históricamente, ¿verdad? Como dice usted, tengo apenas 2 meses y medio, pero es una responsabilidad institucional, no estamos hablando de la persona, sino que es la institución. Y hay que asumir responsabilidades. El ICF, por medio de la que llamamos la Fuerza de Tarea Institucional, junto con el C9, la PGR, en este caso también INGEOMIN se suma, porque hay mucho daño en el tema de la biosfera y el área de la Musquitia, que la biosfera es lo del río Plátano, no es toda la Musquitia, y es importante aclarar. Y es cierto, estamos en la lista roja con riesgo de pérdida de la categoría de una biosfera patrimonio de la humanidad. Hay actividades que se tienen que estar haciendo como Estado de Honduras, no como gobierno, como Estado, o sea, somos responsables, todas las mismas comunidades locales, para evitar la degradación y la presión sobre esa zona de reserva. Hay muchas actividades de neutralizaciones que se realizan, pero también tenemos que aprender, y quizás voy a ser fuerte con este comentario, tenemos que aprender a no tener doble moral. O sea, ¿en qué sentido? Se hace una neutralización y todo el mundo, ay, pobrecitos, ¿cómo los trataron? Son personas que están delinquiendo, están extrayendo materiales de forma ilegal, no pagan impuestos, no restauran. O sea, al que está regularizado, igual los planes de manejo, las concesiones mineras regularizadas, cumplen con normativas,
con buenas prácticas, con tributos. El problema es el que está ilegal. Y lo primero que hacemos es defenderlos en redes sociales a las personas que están delinquiendo. Pero también en el otro mensaje dice, ¿por qué no los metemos presos? Y después dice, no, solo meten presos al... O sea, son mensajes que buscan un hombre afectar. Pero no tenemos esa verdadera conciencia, sino que es, como dice, estar en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Vamos a ver. Y tenemos que... No, está bien la reflexión, está bien la reflexión. Pero así, brevemente, doctor Wilmer Reyes, usted está al lado del ministro director del Instituto de Conservación Forestal. Más allá de sus doctorados como hondureño del interior del país, de Olancho, ¿qué demanda de este hombre o de la institución de este profesional? ¿Qué le gustaría que al final nos dijera, he logrado esto, he logrado lo otro? Cuando usted asocia Instituto de Conservación Forestal, ¿qué es lo que usted demanda de la institución para que él intuya, sepa, entienda, perciba o internalice? ¿Qué es lo que les hace falta para usted? Uno es recuperación forestal. Es decir, el país no puede estar perdiendo entre 80 y 100 mil hectáreas de bosque anualmente. Obviamente eso no es un asunto exclusivo del Instituto de Conservación Forestal. Hay una serie de actores institucionales, muchos de ellos que son del Estado, como la Secretaría de Agricultura, etcétera, que tienen que integrarse para hacer un abordaje integrado. Uno es recuperación forestal. El otro asunto que es súper importante, digamos, es administrar y hacer de la gestión forestal como tal una estrategia de desarrollo del país, que es el caso de Costa Rica. Costa Rica ha desarrollado toda una estructura, Chile ha desarrollado toda una estrategia. Uruguay, del que estamos hablando. Uruguay, del que estamos hablando ahí. Pero yo creo que la mayor estrategia ahora es la parte de recuperación forestal. Este país, si lo venimos hablando, la expansión del corredor seco, viene todo ese discurso ya de nuevo. Entonces, esa parte de recuperación forestal es importante. Y segundo, este país tiene que acordar una gran estrategia de nación que no la pueda tocar ningún gobierno para asegurar que transitamos a lo largo de una política de Estado que nos va a llevar al pasado cuando, no sé si ustedes recuerdan aquello, Honduras Verde para el año 2000, Honduras Verde y bla, 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 bla. Ahora hemos perdido más del 50% de la cobertura vegetal en el país. Entonces, a pesar de algunos esfuerzos privados aislados, como Plantacón. Yo creo que eso es importante reconocerlo. Eso es importante reconocerlo. Ahora, cuando uno suma, lo cierto es que el país no está recuperando cobertura. Cuando de nada sirve que nosotros vayamos restaurando, recuperando 100.000 hectáreas o 40.000 hectáreas de bosque y estamos perdiendo 50.000. O sea, eso no puede, las dos cosas tienen que ir a la par, de tal manera que las sumas y restas nos lleven a ir recuperando la cobertura vegetal en el país. Él fue rector de la Universidad de Agricultura de Catacamas, el doctor Wilmer Reyes. Mire lo que está, dice que cuando él escucha la palabra o los términos Instituto de Conservación Forestal, solo asocia lo que él le ha demandado hoy. Deje huellas, ingeniero. Deje huellas, que no sea más de lo mismo. Mire, para finalizar esta parte, hay dos cosas que son centrales, están súper documentadas. 90% de los incendios forestales en el país es de pirómanos o parcelas agrícolas. No busque otra cosa. 90%. El resto viene por cuestiones naturales, por las que estamos viviendo ahorita, generación de combustible, por el incremento de la temperatura, reducción de humedad, etcétera. Doctor, pero esas dos cosas, 90% provocado por pirómanos. Pirómanos y parcelas agrícolas descontroladas. Que esa gente no tiene temor alguno de ser capturado. Algo está fallando en el Estado. Definitivamente. Porque si aumentan los pirómanos todos los años, quiere decir que no les importa el Estado de Derecho, no les importa la justicia, lo desafían, no tienen temor porque saben que no van a llegar a ellos. Por supuesto, por eso le decía que hay una articulación de la institucionalidad que necesita combinarse. El Instituto de Conservación Forestal, Secretaría de Agricultura, la Fiscalía, la Secretaría de Cosas Naturales, es toda una estrategia integrada que permita abordar los múltiples elementos que determinan toda esta pérdida de cobertura vegetal en el país. Yo que tengo tantos años en esto, no voy a demeritar la labor de ningún director del ICF,
Todos han hecho su poquito. Sí. Todos han hecho su poquito. No quiero demeritarlos. Todos han hecho su poquito. Pero nadie pegó en la tecla. Porque cada 4 años aquí estamos adivinando qué hacemos para resolver estos problemas. O reiniciando. Entonces, dejen huella a ustedes. Por eso demandamos. Que no sean más de lo mismo. Salen ustedes, vienen otros en 4 años a debatir la misma problemática y el país no queda con bases estructurales realmente de continuidad para ser resiliente ante esto o para mitigar el cambio climático. Bueno, solo para abordar un poco más el tema, es cierto, iniciamos, cada administración reinicia sus procesos y es lamentable. Sí quiero rescatar que el ICF es una de las instituciones del Estado más robustas en cuanto a información, alcance. Es cierto. Y le digo... Todos me están asintiendo que es cierto eso. Y compromiso de intervención. Ahora, tampoco tiene toda la responsabilidad de lo que sucede. También, sí es importante recalcar que hay que cambiar un poquito la política en cuanto que se mira al ICF o al bosque siempre con el tema de la madera. Tenemos que incluir las comunidades, el tema de los productores, las áreas protegidas y todo esto, que todos empecemos a tener frutos de algún tipo, ya sean beneficios por mejora de clima, servicios de agua. Entonces todos, licenciado Álvarez, vamos a saber la importancia. Tampoco todas las estadísticas que tiene el país no son malas. Ojo, históricamente se han ido reduciendo la cantidad de incendios, o sea, es un tema de educación y población, y en esto los medios, las universidades, la misma Secretaría de Educación y las instituciones ambientales han incidido. Se han reducido cantidad de número de eventos, y le digo por qué es importante destacar esto, porque cada vez hay mejor control de medición de área quemada, identificación de eventos. Antes los datos que se daban eran, yo creo que se quemó tanta área, o bien de una hoja cartográfica y calculando con puntos. Hoy es con imágenes satelitales, con programas, y en tiempo real estamos teniendo los datos, o sea que son datos reales, y año con año se van reduciendo, pero siguen estando en números que afectan nuestra calidad de aire, afectan la calidad de agua, afecta el tema de lo que comentábamos cuando vienen esas lluvias extremas, porque los suelos están desprotegidos y los puntos de concentración de agua son más cortos, entonces viene y afecta las inundaciones. Todo eso es lo que hay que explicar, ¿verdad? Para que sepamos qué es la importancia de esas políticas. Mire, yo no concebiría un director del ICF que no tenga un sueño. No lo concebiría. Usted va a tener algún gran sueño y dejar huella ahí en esa institución. No concebiría alguien que lo que quiera es una chambita para un buen salario y punto. ¿Cuál es su gran sueño? Pero resumido, bien específico. ¿Cuál es su gran sueño? Que nos esperance. Porque le digo, todos hicieron su poquito, todos los que pasaron por ahí hicieron su poquito, pero nadie dio con la tecla del inicio de una verdadera estrategia para no estar todos los años en el mismo debate. Bien. ¿Cuál es su gran sueño ahí en el Instituto de Conservación Forestal? Desde el primer día que asumí, platiqué con el equipo y les digo, el sector forestal apenas en el Producto Interno Bruto grafica con un 0.8% como aporte del Producto Interno Bruto en sus exportaciones. O sea, si lo vemos así, que no nos escuchen los del Banco Central, dejamos de ser sector. O sea, nuestra gráfica, en nuestra barra no levanta en esa gráfica. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en tema de madera, no en todos los servicios que nos presta el bosque. Y esos servicios normalmente no son de extracción, sino que los podemos hacer recuperando áreas, integrando a productores, a ganaderos, a agricultores, en mejores prácticas en sistemas agroforestales. Aparte de sus productos que puedan generar ellos, podemos entrar en temas de transacciones de carbono, que tengamos actividades extras. O sea, todas las experiencias a nivel mundial que hay de conservación y de recuperación de áreas forestales es por medio
de la integración a la parte productiva y a los beneficios de la prestación de servicios ambientales. Ok, una segunda oportunidad, está bien, resúmamelo. Y ahora, con la mayor pedagogía y sencillez descriptiva, ¿cuál es el sueño máximo que tiene usted al terminar este periodo ahí en el ICF? Lo que sería es que nosotros podamos establecer una política de equilibrar las tasas de deforestación con las tasas de recuperación de áreas forestales. En resumen, perdemos 100.000 y estamos reforestando o recuperando por generación entre 40 y 50.000 anuales. Contablemente no nos funciona. No cuadra, no cuadra. Y apreciando todos los proyectos privados de reforestación. Por supuesto. Sí. Pero si el Estado no es capaz de elaborar una política, de nada sirve que los proyectos privados se esfuercen por reforestar, y resulta que el país cada año pierde el doble de lo que se reforesta. Ese es su sueño. Sí. Ese es su gran sueño. Esos incentivos para poder promoverlo. Porque estas políticas de incentivos trascienden gobiernos. No, como dicen, lo más seguro no voy a estar en la foto final, ¿verdad? Pero yo digo que cuando uno está ya mayor en la mecedora puede decir, yo estuve en... Pero hablando de extracción, si admira Uruguay y cómo el bosque aporta al PIB de Uruguay, que es como referente en América Latina, deje los cimientos usted de aprovechar la madera, la pulpa de la madera, para procesarla, elaborar papel, de reforestar lo que se corta y todo. Todavía hay mucho desperdicio. O sea, todavía aquí se hacen aprovechamientos y los diámetros menores en muchos lados quedan en el suelo. Un minuto, doctor. No con madera en rollo, ¿verdad? Sí. Porque todos estos países... No es materia prima. No es materia prima. Eso es un proceso importante. Eso es lo otro no es que hay que materia cambiar. prima. Explíqueme para que no quedemos confundidos. Seguimos exportando materia prima. Nosotros seguimos exportando materia prima. Correcto. ¿Sí? O sea, Y eso es lo que hay que cambiar también. Sí. o sea, Yo eso es... tal vez agregar algo, Renato, dándole lo que decía el señor Wilmer. Bueno, no soy de títulos aquí, perdone si le puedo llamar. Así es. Pero aparte de una política, lo que nos hace falta es nuevamente hacer el plan de nación, porque el que acaba de terminar se inició en el 2010, el plan de nación visión de país, que era 2010-2022. Entonces, un plan de nación me da mis lineamientos para 20 años y independientemente que qué gobierno llegue, lo debe de Creo seguir. que te has olvidado, creo que teníamos elaborado otro para el 2030. Bueno, pero lo que le quiero Hasta decir... nos perdemos con esos planes de nación que no debemos los de tener ejecutan. como una visión, pues el plan de nación me da una visión. Yo comprendo tu Pero idea. ahorita estoy preocupada porque uno de los compañeros de la alcaldía ahorita en el receso, que ahora es diputado y está en la Comisión de Ambiente. ¿Quién es? Jonathan Laínez. Me acaba de decir, Suyapa, vamos a aprobar la ley de cambio climático. Yo ya le había dicho a él en mensaje que esa ley no fue socializada. ¿Y quién la elaboró? La elaboró una firma consultora, pero no participó ni Sustenta ni nosotros, que somos las dos ONG observadoras a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nosotros aparte estamos en los órganos de gobierno de la ley de cambio climático actual, con nombre y apellido al ser observadores. Entonces, ¿cuál es el apuro de aprobar una ley de cambio climático que ni la conocen las actuales autoridades ni las demás entes de sociedad civil? ¿La conoce usted, doctor? Y ¿Usted, ministro? no, entonces, esa ley de cambio climático yo la conozco porque alguien me la pasó, pero no porque participé en los procesos de la elaboración. Entonces, tú sugieres que la socialicen. La socialicen y se amplíe, porque solo dice qué va a ser Pedro, Juan y María, y una ley debe ser más amplia. Si estamos viendo toda la problemática que estamos viviendo, yo voy a aprovechar que esa ley se va a someter al Congreso y la voy a mejorar, porque no solo me puede dar funciones. Esa ley ahorita solo dice qué va a ser Serna y ICF. Eso no es una ley, debe de ser más amplia. Entonces, yo en su momento hice una nota formal a la Dirección de Cambio Climático, no participamos por los motivos que ya le... Solo te digo algo, Jonathan Laínez salió electo diputado. Es diputado. Está en la Comisión del Ambiente. Está en la comisión, es diputado, no sé si es por el departamento de Valle, creo que de Quimistán él es.
Él es diputado. Entonces, tú lo que pides es que esto sea más inclusivo. Más inclusivo. Que una ley de cambio climático no es cualquier ley. No. No es cualquier ley. Y esa es una de las citas que estamos pidiendo a la comisión, porque es uno de los temas que queremos tratar. Déjame ir a una pausa comercial. Y ahora sí, en tiempo real. Gran proyecto, Ricardo Pineda. Podemos monitorear la calidad del aire que respiramos al menos en 60 ciudades. Y de ahí vamos a retomar, tú y los otros invitados, muchas aristas de este asunto del cambio climático. La pregunta, Lucecita, actualicémosla. La pregunta, para que usted pueda opinar. La tienes en ¿Cree pantalla. usted que la administración Asfura se diferencie de los gobiernos anteriores con políticas públicas reales y claras en cambio climático y materia ambiental en general? Envíenos sus comentarios. Tenemos muchos mensajes y usted, si no ha tenido la oportunidad de enviarlo, lo invito a que lo haga para darle lectura a su opinión. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: exclusiva. Así reveló Tu Nota las primeras huellas del cártel del Diablo en Lloro. Estos son los postulantes a cargos en el Consejo Nacional Electoral y el TJE que pasaron el primer filtro. Estos serían los nuevos horarios de clases ante ola de calor en Honduras. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Un televidente opina, es urgente mitigar lo del cambio climático, pero esto nosotros solos no se puede. Honduras está obligado a declararse país en riesgo del cambio climático para poder contar con esos fondos internacionales e igual con las técnicas específicas para estas emergencias. Renato, Bill Gates ha expresado su preocupación por el cambio climático, que aunque tiene grandes consecuencias, no provocará la desaparición de la humanidad, pero afirma que países como Centroamérica están condenados a desaparecer por las temperaturas extremas, por las hambrunas extremas, por la resequedad extrema. Si no tomamos conciencia para ayer, vamos a estar falleciendo para el hoy. Bill Gates lo afirma, escribe este televidente. Otra opinión: si Honduras tiene 85% de sus tierras con vocación forestal, ¿por qué el impacto del bosque no reporta números gruesos en el PBI? En el PIB solo representa menos del 1% del PIB total. UNACIFOR y CFSAC, AMON, ¿qué políticas o verbos de acción ejecutan a favor de cambio climático? Atentamente, Dulis Joel Durón de Ciguatepec, que nos escribe este mensaje. Vamos a ver también mensajes a través de nuestra cuenta en X. Edgardo escribe: señor ministro del ICF, ¿para cuándo van a intervenir en materia de conservación forestal y tema de usurpación de tierras en la zona del peaje de Zambrano? ¿Acaso la muerte de Juan Silva y su hijo va a ser solo una anécdota más o va a ser algo para honrar su memoria? Dania Navas escribe: no, lo preocupante es que regresó la bruma. Hace 2 o 3 años atrás creí que habíamos superado la bruma e incendios en la capital. Se necesitan los militares cuidando el bosque y las comunidades como agentes cuidadores del bosque, sobre todo cuidando la vegetación cerca de los ríos. José Mario escribe: todos los años en estos veranos hablamos de lo mismo. Como ciudadanos tenemos un deber vital para proteger el medio ambiente. La integración de todos los sectores deben sumar. Vemos iniciativas como Plantatón HN que une a varios actores. Se deben fortalecer esas acciones en conjunto. Son algunos de los mensajes. Sigo opinando a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá.
Ricardo Pineda, ¿qué calidad de aire estamos aspirando en este momento? Sí, lo que están viendo ahora en pantalla es un mapa en tiempo real de la calidad del aire, en donde cualquier persona puede ingresar tanto a nuestro portal aquí, airelimpio.sustento Honduras, lo pueden ver arriba en la pantalla, así como la aplicación Air Gradient. Yo lo recomiendo mucho para que todos tengan acceso a notificaciones, alertas, puedan entender realmente qué es lo que estamos respirando. Y aquí podemos ver en la zona de Tegucigalpa que tenemos niveles altos de contaminación. Para que sepa, Renato, la OMS recomienda que deberíamos de estar en 5 microgramos por metro cúbicos de PM2.5. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Niveles aquí, por ejemplo, en el sur de Tegucigalpa de 38. Es decir, que estamos 7 veces encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la 7 Salud. por 5, 35, correcto. 7 veces más No es arriba el del doble, aire que deberíamos respirar. No es el triple, es 7 veces más, ¿verdad? Y perdón, y solo me salgo para mostrarles que es todo el país, hombre. O sea, realmente, y lo que puedan estar viendo ahorita, tal vez unos puntos verdes, se pueden convertir rojos en cualquier minuto. Entonces... El amarillo es que advertencia, peligro. El amarillo es una advertencia moderada. En estos casos nos recomiendan sobre todo a los grupos vulnerables a tener cuidado. ¿Quiénes son esos grupos vulnerables? Los niños, las personas mayores, aquellas personas con afectaciones como asma. Y recomiendan tomar algunas medidas como limitar tal vez esas salidas afuera. El productor me menciona específicamente la Florencia Norte, yo no la diviso. ¿Por qué la Florencia Norte? Por la cantidad de vehículos que circulan. Pero qué bien está esto. En el colegio Antares, Florencia Norte, Francisco Morazán. Es que todos los bulevares por donde circulan los vehículos va a haber mala contaminación atmosférica. Ahí es donde está este monitor. Aquí lo que están viendo primero es esta serie de tiempo. Se ve un poco de la estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, a las 9 de la noche se ven esos picos, puede ser a lo mejor relacionado al tema del tráfico por esta zona. Mire, don Renato, este es uno que le quiero poner aquí muchísimo énfasis. Equivalencia en cigarrillos fumados. Óigame, yo no sé aquí si todos los televidentes alguna vez han fumado. Yo personalmente no, pero... Yo he fumado. Pero ya después sacan una foto, ¿verdad? ¿Alguna vez? Nunca en la vida. Hombre, nunca. Qué pecador me siento. ¿Y usted sigue, papá? Yo digo que no, porque allá está mi papá al fondo, entonces me meto a problemas. Pero dicen que en promedio, en equivalencias, las personas que vivan alrededor de esta zona en Antares es equivalente a que estén fumando hasta 16 cigarrillos al mes. Casi la cajetilla de cigarros nos estamos fumando solo por respirar este aire. Cada persona que vive ahí, sin que fume, literalmente. Y déjeme aquí hacer la aclaración, ¿verdad? Que yo sé que me va a salir el que no es lo mismo, que cuando el cigarro tiene otros componentes y todo. Pero esto viene de un estudio de la Universidad de Berkeley que hace una equivalencia de cuánta exposición a PM2.5, a partículas de quemas, se relaciona con los cigarrillos. Y entonces aquí quisiera decir yo que básicamente todos los hondureños casi que estamos fumando ya por la mala calidad del aire, ¿verdad? Y si no me creen, pues les digo yo, aquí está esta data, ¿no? Es una lógica irrefutable, creo yo, no sé, doctor. Mire, yo quisiera hacer una observación técnica a lo que se está mostrando, digamos, en pantalla, porque yo creo que es importante ponerlo en la escala y la dimensión de la gravedad de la situación. Lo que se mide, en este momento lo que se está mostrando es la medición puntual en un lugar determinado en un momento dado. Es decir, podemos tener aquí en Televicentro una estación y aquí, en este momento, estamos midiendo la calidad del aire. Correcto. ¿Qué significa eso? Que esto realmente varía mucho en función de tiempo y espacio. Estos datos puntuales, que son puntuales, tendríamos que extrapolarlos con un modelo de dispersión atmosférica o una extrapolación general para generar la contaminación por superficie, que nos permite saber en cada centímetro de donde estamos cuál es la calidad del aire. Obviamente, entre más densidad de estaciones tengamos, los datos que vamos a generar son mucho más. Mucho mejor. La medición. ¿Qué significa eso? Imagínense que a 500 metros tenemos una cañera
Claro. Obviamente ahí a 500 metros va a tener datos de calidad de agua, de calidad de aire completamente distintos. Sí, y un dato que quiero mostrarles aquí, esto me parece genial, es decir, una herramienta importantísima. Ayer en la capital, 66 microgramos por metro cúbico a las 3 de la tarde. Eso es 13 veces lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. 13 veces más. Lo máximo permitido. Sí. Pero aquí hemos tenido en San Pedro Sula el año pasado, y cuando empezaron todos los incendios aquí en San Pedro Sula, y oiga este dato, 745 microgramos por metro cúbico. O sea, literalmente, voy a hacer la analogía con agua. Es como que usted consuma agua de una fosa séptica, de un foso séptico, de una cloaca completamente. Sí. Entonces, todo el aire, aún a estos niveles, es un aire completamente lesivo, es un aire completamente nocivo para la salud del individuo. Imagínense todas las personas que experimentan problemas pulmonares. Esto es básicamente su condena de muerte en momentos con 700 y algo de microgramos por metro cúbico. O sea, eso es un desastre. Usted total. entonces avala esa misión de la universidad. ¿Qué universidad de Chicago es? Sí, el Centro de Calidad de Aire de la Universidad de Chicago. Aquí hay más muertes en Honduras. Mire, por la contaminación del aire. En Honduras particularmente hay dos factores que generan las muertes silenciosas que desafortunadamente no se han estudiado y documentado y darles la relevancia que debería de tener. Uno es contaminación atmosférica, con esos niveles enormes, particularmente de todo este material particulado, de las 2.5 que se mide, que viene de automóviles, que viene de industria y que viene de los incendios forestales particularmente. Pero los dos factores que quiero señalar, uno es la contaminación atmosférica y dos, la mala alimentación, y no me refiero necesariamente a la subnutrición, me refiero al consumo de alimentos como ultraprocesados y otros elementos que poco a poco van generando todo lo que llamamos como enfermedades no transmisibles, que también tiene que ver con cambio climático. El cáncer, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, todos estos dos factores, la que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles relacionadas con alimentación, más la contaminación atmosférica, son dos elementos. ¿Tienes algunos productos en específicos que pueda mencionar que son riesgosos? Todos los productos que llamamos la gama de productos ultraprocesados, mal llamados alimentos realmente, que no son. Sí, tienen colorantes, tienen colorantes. Ok, permíteme, por favor, Ricardo. Renato, le quiero mostrar este informe porque a mí me gusta mostrar esa cita, ¿verdad? Aquí en pantalla les tengo una ficha informativa sobre América Latina que produce este índice de vida en la calidad del aire. Y dice que los latinoamericanos respiramos un aire en promedio 3 veces más contaminado de lo que recomienda. Ahora, me gustaría hacerle un zoom a esta figura. Dice, principales amenazas externas para la esperanza de vida en los países más contaminados de América Latina. Quiero que miren el de en medio, Honduras. La barra roja son los años de vida que perdemos en promedio por la mala calidad del aire en relación a ese, digamos, a esa meta que nos da la Organización Mundial de la Salud. Es mucho más en comparación, por ejemplo, al tabaco, que ven en amarillo, o a la violencia, que están viendo en verde, o por ejemplo, al tema de malnutrición, tanto a nivel de niñez y materna. Entonces, estos son las principales causas que nos reducen años de vida a los hondureños. Sí. Entonces, Renato, yo por eso, cuando nosotros empezamos con este proyecto, el primer enfoque que quisimos es démosle datos a la población, porque la data es poder. Si nosotros logramos entender el problema, luego podemos hablar de soluciones. Sí. Y ese fue nuestro compromiso. A nosotros no nos gustaba saber de que solo en Tegucigalpa había cierto equipo para monitorear y que con eso se tomara decisión por todo el país. Y le voy a decir, Renato, es cierto lo que dice ahí, hay limitaciones. Estos son equipos, ¿verdad?, que al final del día depende mucho de lo que esté pasando alrededor. Pero para mí este es nuestro legado, Renato, que cualquier persona, que cualquier hondureño y hondureña le podamos regresar parte de esos 2 años de vida y que podamos, a través de datos, fundamentar la necesidad de lo que yo creo
debería de ser la prioridad de este gobierno, que es lanzar la primera ley en calidad del aire. Renato, hasta ahora no hay ninguna legislación en calidad del aire en este país, a pesar de que hay miles en todo el mundo. El Cleaner Act de Estados Unidos, México, cómo sobrepuso esos problemas en los 80s, en los 90s. China, que hace 5 o 6 años era de esos países contaminadísimos, ya ahora tiene un promedio menor que el de Honduras, ¿imagina usted? Imagínate. Entonces, ¿Y Pekín? ¿Cuántos millones tiene Pekín? Solo Pekín. Si lo comparamos aquí con Tegucigalpa. Más grande que Honduras, creo yo, por estará sobre los 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, creo que todo esto, para mí, es un llamado de acción, primero, y pensando en esa pregunta, ¿no? A que realmente empecemos con legislaciones que nos impacten a todos los hondureños, las hondureñas. San Pedro Sula, búscame San Pedro Sula, por favor, Ricardo. San Pedro Sula, aquí tenemos un monitor en la Colonia Moderna, aquí gracias a un apoyo, una colaboración con esta organización juvenil Cipotes también, nosotros colaboramos bastante con universidades y lo que podemos ver y con organizaciones es que ahorita están en un promedio de 27, es decir, 5 veces sobre lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Búscame la ciudad del doctor. ¿Cuál es? Seleccione que Catacamas. Catacamas, sí, ahí trabajo. Catacamas. ¿Tenés en Catacamas? Lo que quería complementar, aparte de lo que dice Ricardo, aparte de la ley, de una ley de contaminación para prevenir la contaminación atmosférica, hace falta la ley de emisión de vehiculares. Hubo una, pero hay que actualizarla, porque todas estas partículas las emiten todas estas zonas. Los motores de combustión. Son los combustibles derivados del petróleo que utilizan diésel y gasolina. Todos los vehículos me emiten estas partículas que no vemos, 2.5, PM10 y otros gases que no han mencionado, porque los gases que alteran la composición del aire, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles que no se ven y ellos que miden 2.5, pero hace falta aparatos que me miden todos estos gases, porque no hay. Okay. La alcaldía del Distrito Central tiene una unidad que está monitoreando y eso es bien importante para alerta temprana. Y ahí voy a dar un reconocimiento porque hay un excompañero muy bueno que no sale por la alcaldía hablando de esto, que es el ingeniero Granados. Lo vamos a invitar. Catacamas. Catacamas. ¿Cómo está Catacamas? Ahora tiene una buena calidad del aire en este instante. Están en 2 microgramos y como ven está en verde. Ahora, no quiero que nos vayamos por eso, Renato, porque quiero que mire esto lo que está viendo es una línea de tiempo en los últimos días. Si ve, todos los días ha estado o en amarillo, o en naranja, o en rojo. Catacamas. Catacamas. Es por la hora. Entonces, tiene que ver la hora, el momento, sí. Tiene que ver la hora, tiene que ver el momento. Por eso la importancia, sabe, Renato, lo bueno de este proyecto es que esto se está conectando directamente está informando los modelos de la NASA, los modelos que le llegan al celular, de modo en el que uno en tiempo real puede tomar decisiones, ¿verdad? Que el hombre fuerte, dice F, en este momento me identifica una ciudad que le interese a usted. Podría ser Choloma, por ejemplo. Choloma. Tiene que tener ahí problemas. Choloma es una ciudad con mucha concentración humana. Y el tema de las empresas. Sí. Todos los lugares donde hay bulevar y circule mucho vehículo va a estar con alta contaminación del aire. Este es el que tenemos más cercano. Mire, don Renato, nosotros con el equipo, nosotros bromeamos que si no aparecen es porque se fue la luz, ¿verdad? Entonces, si no son monitores de calidad de aire, son monitores de que si hay luz o no en donde los tenemos instalados. Pero el más cercano que aquí tenemos es en la zona norte de San Pedro Sula, ahí por el campus de Unitec, San Pedro Sula, en donde estamos viendo un promedio pues no tan bueno, ¿no? 16 microgramos en la salida al norte de allá. Y como pueden ver, la línea de tiempo también. Armenta, es la zona de Armenta, ¿verdad? ¿Sabe cuál me gustaría mostrarle a mí bastante? Hay un tema de contaminación transfronteriza fuerte, que a veces no hablamos mucho, Renato. Uno piensa en contaminación de fuera y uno lo primero que piensa, el río Motagua. Cierto, ha sido un problema de siempre. Pero mire cómo ha estado la calidad del aire en Copán Ruinas. Mire la línea de tiempo. Hemos tenido puntos en los que estamos... Bájalo un poquito. Morado, café. No, bájalo, así. Háblame en porcentajes. ¿Cómo está la contaminación ahí?
hemos llegado a puntos, mire, en esta hora el promedio fue de 260 microgramos. Eso hubiera puesto a Copán Ruinas, si fuera un punto 800. representativo, como la ciudad más contaminada del mundo. Óigame, Renato, pero Sí. no quiero solo decir que es un problema de allá. Óigame, cuando empezaron esos cohetes en Navidad, en Año Nuevo, viera cómo nos dispararon las alertas en todas las ciudades. Ese día fue un estábamos. domingo, que ahí se concentra el tránsito vehicular en Copán. También. ¿verdad? Entonces, son momentos y lo que hablábamos con... Bueno, pero con el cualquier doctor, ¿verdad? turista bien informado del mundo más desarrollado dice, no, esa sí. ciudad está muy contaminada, como Sí. ir a visitarla. puntualmente Sí, no. y ahora está aumentando ese tipo de turista con calidad informativa. sí. ¿no? Va a venir a fumar un montón de cigarros aquí, ¿va? Imagínense, mire, Marcala, La Paz, por ejemplo, uno pensaría que zonas más verdes, pero estamos ahorita en 43 ya, insalubre para grupos especiales. Lo que estamos viendo es promedios 8 veces, casi 9 veces sobre lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Y Roatán, ¿tenés en Roatán? El de Roatán lo tenemos ahorita sin luz, sin energía. Mire, no me aparece por aquí. Padre de ojo. Lo tenemos. Tenemos uno allá en Rayaca, en la comunidad de Gracias a Dios. Mire que allá es donde hemos visto mejor calidad del aire, tuvieron sus episodios fuertes, pero hasta ahora en verde están en un promedio de creo que de 2 microgramos, menos de los 5. Entonces se puede decir que a pesar de que son... Pero si tuvieras un medidor de la marihuana o de la coca, posiblemente cambien ahí los... Bueno, sí, allá el los problema de la narcodeforestación y todo es sumamente Correcto. fuerte, ¿verdad? Sí, Entonces, yo quisiera apuntar un poco relacionándolo esto con estas islas de calor, pues para el mensaje para los sanpedranos, por ejemplo, que ayer estuvieron en una alarma tremenda, y quiero brevemente mostrarles de la manera más pedagógica posible por qué están experimentando esas cosas. Mire, hoy día la atmósfera, uno mide, así como el ser humano, la sed que tiene la atmósfera, la capacidad de extraer toda la humedad. Eso se mide por un término que se llama déficit de presión de vapor, que es qué tan sedienta está la atmósfera. Y ahorita convergen en estas zonas 3 cositas: alta temperatura, baja humedad y viento seco. Saque usted ropa y va a ver usted que en cuestión de minutos Está la tiene seca. seca, porque la atmósfera absorbe, Sí. chupa, para decirlo en términos coloquiales, todo el agua. Eso es como una olla de presión para la gente. Ahora póngale una tapadera a la olla de presión, y ¿sabe cuál es la tapadera? Este montón de material particulado, que a pesar de que están de hecho en una olla de presión, viene todo este material particulado de las quemas, de los autos y el asunto de las industrias, le pone la tapadera a la olla de presión. Por eso la gente se está cocinando y quiere salir a la ahí carrera. yo quiero Correcto, muy bien. agregar algo. aparte. Viralicen esto que está diciendo el doctor Reyes, a los sanpedranos específicamente, por qué lo que tienen en este momento, y además, cómo todas estas partículas contaminantes inciden en los alimentos. Me gusta ese Y ejemplo la- de la olla de presión que puso Y la usted. solución, Se quedan en los alimentos. Y la solución, para terminar la idea: incrementen la cantidad de árboles para capturar más CO2 y principalmente estimular la circulación para generar un microclima más agradable. Pausa comercial. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Rodrigo escribe: la educación ambiental debe de ser fundamental, debe emplearse a nivel de la educación básica y transmitidas a la población por medio de los medios de comunicación constantemente. Leyes y políticas ambientales bien definidas y rigurosas para cuidar nuestra casa en común. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá.
Un mensaje más. Un televidente opina: la contaminación vehicular se le debe sumar los puntos en donde hay ventas de comida en plena acera que emiten humo constante por varias horas al día. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Les estaba preguntando por Doménica Montero. Me llamó la atención porque me mandaron la información por FICA. Esa novela va a estar espectacular. Es de esas mujeres preciosas, jóvenes, vaqueras, amorosas, pero que con la pistola, olvídese, no le aguantan justificación a nadie. Gracias, éxito, felicidades por todo lo que haces. Gracias. Vamos a ampliar esto. Gracias, Suyapa. Bien, muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, Pino. Deje huella. Doctor, Muchísimas gracias, Renato, como siempre. gracias a sus a usted órdenes. por todas las reflexiones que ha dejado en el pueblo hondureño esta mañana. A sus órdenes. Así como todos ustedes.